Y si el objeto más extraño jamás detectado en nuestro sistema solar no es solo una roca errante, sino un mensajero de otro lugar, con intenciones que apenas podemos imaginar? Pensemos en la historia de la astronomía, desde los antiguos babilonios, que trazaban los movimientos de los planetas, hasta las simulaciones por computadora del siglo XXI, siempre hemos buscado patrones y regularidades. Atlas, en cambio, rompe ese molde. Su trayectoria es tan precisa y deliberada que resulta imposible atribuirla al azar. No estamos ante una roca perdida, sino ante un viajero con un destino claro. 7 millas de ancho, más grande que cualquier otro objeto interestelar avistado hasta ahora, y moviéndose por una ruta que roza lo matemáticamente imposible. Imagina por un momento que la NASA, la agencia espacial más avanzada de la Tierra, acaba de tropezar con la primera evidencia tangible y aterradora de tecnología alienígena, y que nadie fuera de un pequeño círculo de científicos lo ha notado. Esta historia comienza con un nombre que pasará a la historia. 3I Atlas, un coloso de más de 7 millas de ancho que acaba de irrumpir en nuestro vecindario cósmico. Sin embargo, lo verdaderamente inquietante no es solo su tamaño, sino cómo se comporta, cómo desafía las reglas y las expectativas de la ciencia moderna. Visualiza a Atlas como una sombra titánica deslizándose por el sistema solar, 7 millas de ancho, lo suficiente para cubrir ciudades enteras si descendiera sobre la Tierra. Pero lo que realmente estremece a los astrónomos es la forma en que se mueve. Mientras los cometas y asteroides obedecen las leyes de la física que hemos estudiado durante siglos, este visitante parece ignorarlas. Los telescopios más avanzados no detectan cola, gases ni polvo, ni señales del deshielo que suele impulsar a los viajeros interestelares. Atlas viaja como si una voluntad invisible lo guiara, desafiando cada expectativa de la ciencia. Desconcertados, los científicos de la NASA recurrieron a la inteligencia artificial más avanzada de Google para analizar su órbita. Alimentaron la máquina con terabytes de datos, simulaciones de millones de posibles trayectorias naturales de objetos similares. El resultado fue contundente. La máquina clasificó el recorrido de Atlas como imposible, descartando millones de escenarios naturales. Es como si el universo estuviera enviando un mensaje cifrado, y solo ahora comenzáramos a escuchar. ¿Quién o qué podría haber enviado a Atlas? Y si su presencia no es accidental, ¿qué significa para la humanidad? Pero lo que está en juego va mucho más allá de la pura curiosidad científica. Si Atlas es artificial, podríamos estar ante la primera señal inequívoca de inteligencia extraterrestre, o peor aún, ignorando una advertencia. Estamos ante una oportunidad única de comprender nuestro verdadero lugar en el cosmos, pero también frente a un riesgo existencial. ¿Y si ya nos están observando? No estamos ante otro cometa cualquiera. Atlas desafía todo lo que la humanidad creía saber sobre el cosmos, y su sola presencia amenaza con reescribir nuestra historia. Imagina que, así como el descubrimiento de América cambió para siempre la percepción europea del mundo, el hallazgo de Atlas podría transformar radicalmente la visión humana del universo y de sí misma. En el año 2024, el observatorio Vera C. Rubin, uno de los telescopios más poderosos jamás construidos, identificó un objeto imposible de ignorar. Era el tercer visitante interestelar confirmado en la historia, bautizado como Atlas, o formalmente 3I Atlas. Antes solo habíamos detectado 2, Oumuamua y Borisov, ambos insignificantes frente a este nuevo coloso. Para ponerlo en perspectiva, Oumuamua, el primer visitante interestelar detectado en 2017, tenía unos cientos de metros de largo. Borisov, detectado 2 años después, apenas alcanzaba un tamaño similar. Atlas, en cambio, supera las 7 millas de ancho, más de 10 veces la suma de sus predecesores. Para imaginarlo, basta pensar en una sombra capaz de cubrir ciudades enteras, deslizándose muda a través de nuestro sistema solar. En la historia humana, encontrar reliquias del pasado siempre ha revolucionado nuestro entendimiento. El descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto cambió la perspectiva sobre los orígenes de las religiones. Atlas, con cada molécula de su hielo, podría tener el mismo impacto, pero a escala galáctica. Pero su envergadura no es lo más inquietante. Los primeros análisis espectrales revelan una composición extraordinaria. Hielo de agua prístino y moléculas orgánicas complejas, los mismos ladrillos básicos de la vida.
Este hielo es antiguo, forjado hace más de 7.000 millones de años, mucho antes de que la Tierra o el propio Sol existieran. Atlas es una cápsula de tiempo galáctica, portando secretos de sistemas estelares extintos, tal como si encontráramos un fósil de una civilización perdida bajo las capas de hielo de la Antártida. Es una ventana al pasado remoto de la galaxia. Justo cuando Atlas alcanza su punto más cercano y resulta más accesible a la observación, desaparece tras el Sol, fuera del alcance de todos los telescopios terrestres. Es como si, en el instante más crucial, alguien o algo hubiera planeado mantenerlo oculto. Esta desaparición estratégica recuerda a las maniobras de espionaje durante la Guerra Fría, cuando los satélites se ocultaban tras la sombra de la Tierra para evitar la detección enemiga. Sin embargo, lo más perturbador es su trayectoria. Atlas no se comporta como un objeto interestelar al azar. Su órbita se alinea de manera asombrosamente precisa con la de la Tierra alrededor del Sol. Esta coincidencia es tan improbable que, según los cálculos, ocurriría solo una vez en cada 500 ocasiones. Para entender lo raro que es esto, imagina tirar 500 monedas al aire esperando que todas caigan del mismo lado. La probabilidad de que sea accidental se desvanece ante nuestros ojos. Si elegimos creer en la casualidad, podríamos estar dejando pasar la única oportunidad de comprender el origen de la vida, de reconstruir el pasado secreto de la galaxia. Ignorar las señales puede costarnos la respuesta a las preguntas más profundas sobre nosotros mismos y nuestro lugar en el universo. Pero el enigma apenas comienza. Lo que realmente va a trastornar a la comunidad científica es la extraña manera en que Atlas maniobra entre los planetas, burlando todas las leyes naturales conocidas y desatando la sospecha de que detrás de su paso se esconde una inteligencia forastera. Borisov, encontrado en el año 2019, fue distinto. Se comportó como cualquier cometa típico, con una cola de gas y polvo, una ruta imprevisible y un tamaño minúsculo en comparación con Atlas y Oumuamua. Nadie quiere pronunciar la palabra, pero la sospecha se extiende. ¿Es Atlas una obra de tecnología alienígena? La siguiente anomalía hará imposible mirar hacia otro lado. Su ruta no parece un accidente. Da la impresión de haber sido planeada desde el principio, como si respondiera a una lógica que aún no comprendemos. Para entender por qué, debemos mirar a los únicos otros dos viajeros interestelares confirmados, Oumuamua y Borisov. Oumuamua, detectado en el año 2017, dejó perplejos a los astrónomos. Se aceleró sin motivo aparente, no tenía cola de cometa, ni polvo ni gas, y su forma era tan alargada que algunos científicos sugirieron que podría ser tecnología, no roca. Pero Atlas no encaja en ningún molde conocido. Su tamaño es descomunal. Mide 7 millas de ancho, más de 10 veces la suma de Oumuamua y Borisov. Su composición también desconcierta. Hielo de agua puro y moléculas orgánicas complejas, como si reuniera lo más extraño de ambos visitantes anteriores. Sin embargo, lo más inquietante no es su tamaño ni su química, sino su comportamiento. Atlas no cruza el sistema solar como cualquier otro objeto errante. Realiza maniobras precisas, pasando a distancias mínimas de Marte y Júpiter. Las probabilidades de que estas trayectorias surjan por azar son de 1 en 20.000. En astronomía, eso roza lo imposible. Para ponerlo en perspectiva, es más probable ganar la Lotería Nacional 2 veces seguidas que presenciar una trayectoria como la de Atlas por simple casualidad. Para descartar coincidencias, la NASA recurrió a la inteligencia artificial de Google. Alimentaron la máquina con terabytes de datos y simulaciones, buscando una explicación natural. El veredicto fue claro. Si Atlas dependiera solo del azar y la gravedad, jamás seguiría ese recorrido. Los patrones apuntan a algo que desafía todas las expectativas de un simple visitante interestelar. Y hay algo aún más perturbador. Justo cuando Atlas alcance su máxima cercanía al Sol, la Tierra estará en el lado opuesto. Nuestros telescopios quedarán cegados por el resplandor solar, incapaces de observarlo en el momento más crucial. Es como si alguien hubiera planeado su desaparición temporal, ocultándose justo cuando más queremos mirar. Es un acto de ocultamiento tan perfecto que recuerda a las maniobras de camuflaje militar, donde el objetivo principal es evitar ser detectado en el momento clave. ¿Es realmente todo esto una serie de coincidencias?
¿O estamos frente a una estrategia deliberada? Si ignoramos los patrones, podríamos estar bajo observación, estudiados por una inteligencia que sabe exactamente cómo y cuándo escapar a nuestra atención. ¿Y si Atlas no es solo un objeto inofensivo? ¿Y si en realidad es un caballo de Troya interestelar? Si alguien lo construyó y lo envió, ¿qué propósito tendría? ¿Y qué significa eso para nosotros? Pronto, Atlas ejecutará una maniobra aún más desconcertante, acercándose peligrosamente a Marte. ¿Qué podría estar buscando en su trayecto cuidadosamente calculado? En la historia de los encuentros cósmicos, nunca antes hemos presenciado un paso tan preciso cerca de planetas principales. Si recordamos misiones como la sonda Voyager, que ajustó su ruta para aprovechar la gravedad de los planetas y maximizar la exploración, el comportamiento de Atlas resulta inquietantemente similar, como si también tuviera un plan estructurado para su viaje. Las extrañas coincidencias se multiplican. Su trayectoria no es un accidente, es retrógrada, precisa y parece planificada para acercarse a varios planetas principales del sistema solar. Atlas incluso se esconde detrás del Sol justo cuando más nos interesa observarlo, esquivando nuestros telescopios en el momento perfecto. ¿Es esto solo azar o un comportamiento deliberado para evitar ser descubierto? El astrofísico Avi Loeb, conocido por sus investigaciones audaces y su disposición a desafiar el consenso, lanza una advertencia. Atlas podría esconder tecnología avanzada bajo su grueso hielo, simulando ser tan solo una roca errante. Imagina que no estamos ante un simple fragmento interestelar, sino ante una sonda diseñada para espiar y recopilar información. Así como los antiguos griegos usaron el caballo de Troya para infiltrarse en la ciudad amurallada, Atlas podría ser la herramienta de una civilización avanzada para estudiar, y quizás influir, en nuestro sistema solar sin ser detectada. Aquí cobra relevancia la inquietante hipótesis del bosque oscuro, inspirada en la novela de Liu Cixin. Según esta teoría, civilizaciones inteligentes podrían elegir ocultarse para no atraer depredadores cósmicos. Quizá Atlas sea una sonda de ese tipo, diseñada para mapear, escuchar y recolectar datos sin llamar la atención. Tal vez evalúa si nuestro planeta es seguro para ser observado, o para algo más oscuro, como una futura intervención o incluso una invasión. Tal vez Atlas sea una invasión. Pero, ¿qué pruebas reales tenemos de que Atlas podría ser artificial? A continuación, exploraremos las pistas físicas y tecnológicas que desafían lo que creíamos posible. La cronología inquieta aún más. Los cálculos muestran que Atlas ingresó a nuestro sistema solar hace cerca de 8.000 años, justo cuando la humanidad comenzaba a dejar huellas tecnológicas. Inventamos la escritura, construimos ciudades, nos hicimos visibles para el universo. ¿Es realmente una coincidencia? ¿O alguien, o algo, decidió vigilarnos en ese preciso instante? Tal vez, al igual que los exploradores europeos que observaron las civilizaciones americanas antes del contacto directo, Atlas ha estado estudiando a la humanidad desde la distancia antes de decidir su siguiente paso. Si Atlas es un observador, no solo nuestra existencia está bajo la lupa, también lo está nuestra privacidad como especie. Quizá ya fuimos detectados por una inteligencia desconocida, y esa posibilidad sacude para siempre la forma en que entendemos nuestro lugar en el cosmos. Nos obliga a replantearnos preguntas éticas profundas. ¿Debemos responder? ¿Debemos intentar comunicarnos? ¿O es más seguro permanecer en silencio? En primer lugar, está el enigma de su aceleración. Atlas, al igual que Oumuamua, exhibe un empuje inexplicable, como si una fuerza invisible lo impulsara lejos del Sol, pero sin signos de evaporación, sin cola cometaria, sin polvo ni gas. En experimentos terrestres, este tipo de aceleración solo se consigue con tecnología, como en los propulsores iónicos de las sondas espaciales. ¿Podría Atlas tener un mecanismo interno para maniobrar, oculto bajo capas de hielo milenario? Segundo, su composición rivaliza con las teorías más atrevidas sobre el origen de la vida, moléculas orgánicas complejas y agua pura, exactamente los ingredientes necesarios para la química prebiótica. Si Atlas es artificial, alguien ha reunido deliberadamente los ladrillos básicos de la vida y los ha enviado a vagar por el cosmos. ¿Con qué propósito? ¿Sembrar vida? ¿Vigilar mundos? ¿O simplemente explorar? A nivel histórico, estos descubrimientos recuerdan a los primeros contactos entre civilizaciones terrestres. Cuando los indígenas americanos vieron por primera vez los barcos españoles,
No comprendieron de inmediato su origen ni su propósito. Solo después, las consecuencias fueron evidentes. Quizá ahora nosotros somos los observados, y aún no comprendemos la magnitud de lo que significa. Las señales tecnológicas también son inquietantes. Recientes análisis espectrales han detectado patrones de absorción que no corresponden a ningún mineral conocido. Algunas hipótesis sugieren la presencia de compuestos exóticos, tal vez materiales sintéticos, similares a los que usamos en paneles solares o recubrimientos protectores para sondas espaciales. Si se confirmara una firma tecnológica, Atlas sería la primera prueba indiscutible de ingeniería alienígena. En la práctica, los científicos ya están planteando protocolos de respuesta. Uno de ellos es la iniciativa Lyra, diseñada para interceptar al próximo visitante interestelar con sondas veloces, capaces de analizar y, tal vez, incluso comunicarse con lo desconocido antes de que escape en la vastedad del espacio. Es un cambio radical de mentalidad. En vez de quedarnos esperando respuestas, la humanidad necesita actuar, preparada para no perder una oportunidad irrepetible. ¿Qué harías si supieras que ser observados podría modificar el destino de la humanidad? Imagina que cada avance, cada decisión tecnológica está siendo registrado por una inteligencia que nos estudia desde el anonimato, esperando el momento preciso para intervenir o desvanecerse sin dejar huella. No es simple ficción. Objetos como Atlas, con sus 7 millas de ancho y origen inexplicable, pueden ser señales de que la vigilancia cósmica ya está ocurriendo, y no podemos darnos el lujo de ignorarlo. Tomemos el ejemplo del proyecto Breakthrough Starshot, que planea lanzar diminutas ondas hacia Próxima Centauri, a velocidades relativistas. Aunque aún está en fase experimental, representa un salto tecnológico comparable al que sería necesario para interceptar un objeto como Atlas. La diferencia es que, en este caso, la urgencia es mayor. Solo tenemos una ventana de tiempo limitada antes de que Atlas desaparezca para siempre. Pero lo que está en juego es aún más profundo. Nuestra forma de hacer ciencia. ¿Por qué preferimos explicaciones cómodas y desechamos lo extraordinario? Es momento de cuestionar nuestros sesgos y desafiar las narrativas aceptadas. Si Atlas desafía todas las leyes conocidas, ¿no deberíamos atrevernos a imaginar escenarios que antes parecían imposibles? La tecnología debe avanzar a la par del desafío. No basta con los telescopios de hoy. Necesitamos sistemas de observación innovadores, capaces de detectar y rastrear objetos, incluso cuando se ocultan tras el resplandor del sol o cruzan trayectorias impredecibles. El desarrollo de inteligencia artificial y herramientas de análisis masivo serán aliados decisivos para no dejar escapar la próxima señal. La vigilancia constante y la cooperación internacional se vuelven esenciales. Ningún país ni agencia espacial puede enfrentar sola la complejidad de estos fenómenos. Compartir información y unir fuerzas es la única vía para no perder detalles cruciales y prepararnos juntos ante lo inesperado. Así como el proyecto SETI reúne a científicos de todo el mundo para buscar señales de vida inteligente, la vigilancia de objetos interestelares debería ser una misión global. En la historia reciente, la colaboración internacional permitió capturar la primera imagen de un agujero negro gracias al telescopio del horizonte de sucesos. Un esfuerzo conjunto de decenas de observatorios y cientos de científicos. Enfrentar el misterio de Atlas requerirá un esfuerzo similar, pero aún mayor, pues el reto no es solo técnico, sino también filosófico y cultural. Sin embargo, el mayor peligro es la ignorancia elegida. Ignorar lo desconocido nos deja indefensos ante posibles amenazas y nos puede hacer perder uno de los descubrimientos más profundos de la historia humana. Reconocer nuestra ignorancia es el primer paso hacia la verdadera sabiduría. La historia nos enseña que los grandes avances surgieron cuando nos atrevimos a hacer preguntas incómodas y a explorar lo inexplicable. Ahora, la decisión recae en nosotros. ¿Seguiremos cerrando los ojos ante los misterios? ¿O nos atreveremos a buscar la verdad y asumir sus consecuencias? Pero, ¿cómo llegamos a este punto de tensión y posibilidad? Para entenderlo, tenemos que mirar hacia atrás y rastrear cómo Atlas reescribió nuestras certezas una a una. Frente a la posibilidad de contacto interestelar, la humildad y la preparación dejan de ser virtudes para convertirse en necesidades existenciales. ¿Estamos listos para enfrentar verdades que desafían todo lo que creemos saber?
Si damos el paso, podríamos descubrir vida o tecnología más allá de la imaginación y transformar el futuro de la humanidad. Si no, seguiremos ciegos, caminando al borde de un abismo cósmico sin retorno. Al principio, la noticia pasó casi desapercibida. Un objeto nuevo en el sistema solar, bautizado 3I Atlas, registrado por el Observatorio Rubin en Chile. Pero, a medida que se analizaron los datos, las anomalías se multiplicaron. Su tamaño era desproporcionado, su composición parecía imposible, su órbita no seguía ninguna lógica natural conocida. Científicos de todo el mundo comenzaron a debatir acaloradamente en foros privados, temerosos de hacer públicas sus conclusiones. En paralelo, la comunidad científica debatía cómo abordar la situación. ¿Debemos enviar un mensaje a Atlas? ¿Intentar interceptarlo con una sonda? ¿O simplemente observar y aprender todo lo posible antes de que desaparezca? Algunos compararon el hallazgo con el momento en que Galileo apuntó su telescopio al cielo y descubrió las lunas de Júpiter, desafiando el dogma de su tiempo. Otros evocaron la paradoja de Fermi. Si el universo está lleno de civilizaciones, ¿por qué no las vemos? Tal vez, decían los más audaces, Atlas es la respuesta directa a esa pregunta. Las civilizaciones avanzadas no se anuncian, se ocultan, observan y solo se revelan cuando lo consideran necesario. A cada nueva observación, el misterio se profundizaba. Atlas no emitía señales de radio, pero su superficie reflejaba la luz de formas inusuales. Algunos detectaron patrones rítmicos, como si una estructura interna se reorganizara o ajustara periódicamente. Se propusieron experimentos para analizar la polarización de la luz reflejada, buscando firmas de materiales sintéticos. Aunque los resultados aún no son concluyentes, la posibilidad de que haya tecnología oculta bajo su corteza helada no puede descartarse. Otros sugieren establecer una red internacional de telescopios y radiotelescopios, coordinados para observar Atlas desde diferentes ángulos y bandas de frecuencia, incluso cuando se oculte tras el Sol. El desarrollo de inteligencia artificial capaz de analizar grandes volúmenes de datos en tiempo real será fundamental para identificar cualquier anomalía antes de que sea demasiado tarde. Durante siglos, la humanidad ha soñado con el contacto extraterrestre. Desde los relatos de Julio Verne hasta las películas de ciencia ficción modernas, la idea de encontrar vida o tecnología más allá de la Tierra ha fascinado e inquietado a generaciones. Atlas, con su presencia desconcertante, pone ese sueño al alcance de la mano, pero también lo convierte en una responsabilidad aterradora. Algunos expertos proponen escenarios prácticos. Si Atlas es una sonda, podría estar equipada con sistemas de autorreparación, camuflaje y recopilación de datos. Su paso cerca de Marte y Júpiter podría tener como objetivo recolectar muestras de atmósfera o analizar campos magnéticos, tal como hacen nuestras propias ondas cuando exploran otros planetas. Si es así, deberíamos prepararnos para detectar posibles emisiones de energía, cambios de temperatura o alteraciones en las órbitas de pequeños satélites naturales que podrían delatar su actividad interna. En última instancia, la clave será la colaboración y la transparencia. Si alguna nación descubre una señal inequívoca de tecnología alienígena, el deber ético será compartirla con toda la humanidad. Tal como sucedió con los primeros mapas de la Luna o las imágenes del telescopio Hubble, el conocimiento debe ser patrimonio común si queremos enfrentar juntos el desafío que representa Atlas. Aceptar la explicación fácil sería resignarnos a la ignorancia. Nuestra historia, una y otra vez, ha cambiado gracias a quienes se atrevieron a mirar más allá del miedo. Ignorar lo evidente, por costumbre o por temor, solo nos encierra en la oscuridad. Pero mantener la mente abierta podría llevarnos a la verdad más profunda sobre nuestro origen y nuestro destino. Lo que está en juego no es solo la explicación de un misterio astronómico. Se trata de la capacidad de la humanidad para decidir su destino. Si elegimos no actuar, podríamos condenarnos a la oscuridad para siempre. Si optamos por la curiosidad, podríamos descubrir que nunca hemos estado realmente solos en el universo. ¿Estamos preparados para descubrir lo que el universo intenta revelarnos? Esa es la pregunta que deja flotando Atlas, el coloso interestelar de casi 7 millas de diámetro. Su presencia desafía la lógica y rompe con todo lo que creíamos saber sobre nuestro lugar en el cosmos.
no es solo una roca perdida, su trayectoria precisa y su composición extraña insinúan una mano ajena, una inteligencia que nos observa desde la distancia, esperando quizá el momento en que la humanidad despierte a su propia pequeñez. El cosmos nos lanza un desafío. Está en nuestras manos enfrentarlo o mirar hacia otro lado. Atlas desafía no solo nuestras teorías, sino nuestro valor para enfrentar lo desconocido. ¿Y si esta coincidencia no es accidental? ¿Y si estamos siendo vigilados, analizados, incluso puestos a prueba por una civilización que nos supera? Quizá ya no baste con esperar respuestas. Tal vez ha llegado el momento de buscarlas activamente, de investigar y de atrevernos a cruzar las fronteras de lo posible. Tal vez, solo tal vez, este sea el momento en que la humanidad finalmente acepte el reto, mire al abismo cósmico sin temor y se prepare para la mayor aventura de su historia. Así, el misterio de Atlas no solo invita a la fascinación, sino a la acción. Nos recuerda que el universo es mucho más vasto, extraño y potencialmente habitado de lo que jamás imaginamos. La llegada de Trace y Atlas podría marcar el inicio de una nueva era para la humanidad, una donde la pregunta ya no sea si estamos solos, sino cómo responderemos cuando la próxima señal, aún más clara y perturbadora, cruce nuestro cielo.